Todos conocemos ese momento. Estás a mitad del desarrollo de un proyecto importante, tu agente va fluyendo y de repente, ¡pum!, te quedaste sin límites de uso. La ventana de 5 horas de Cloud Code, Codex, Antigravity o OpenCode se te acabó, y no solo esa, sino que también estás a punto de terminarte los créditos semanales y mensuales. Y lo peor no es esperar que se reseten. Lo peor es que si quieres seguir trabajando en tu proyecto, es muy probable que termines usando otra IA en lo que se te reinician los límites. Entonces el verdadero conflicto llega cuando tienes que volver a contextualizar, configurar o cambiar tu agente. Pero, ¿y si te dijera que existe una capa que une todas tus herramientas de IA, enruta cada petición del proveedor que tenga créditos disponibles y comprime tus tokens para que rindan muchísimo más? Entonces te presento OmniRoute, una herramienta open source, y que en este video te voy a enseñar a cómo usarla con OpenCode para que literalmente casi nunca vuelvas a quedarte sin límites. Pero primero, para que esa promesa no se quede en el aire, hay que entender qué es exactamente. OmniRoute es un gateway local de IA, lo que significa que en lugar de que cada herramienta hable directamente con su proveedor, todo pasa por OmniRoute. Él decide quién atiende cada petición. Y cuando digo todos los proveedores, es literal. Más de 268 desde Cloud y OpenAI hasta modelos locales con Ollama. Por eso se viralizó rápidamente entre la comunidad, porque no promete otro modelo mágico, sino que resuelve el problema real de administrar todos los que ya existen. Lo que más me convence son dos cosas: el fallback automático y la compresión de tokens, y ambas funcionan detrás de un único endpoint compatible con Cloud o cualquier otro proveedor. Es decir, apuntas cualquier herramienta a tu puerto 20128 y listo. Cloud Code, Codex, Cursor, OpenCode y más de 16 agentes tendrán la misma configuración y comunicación segura. Eso es algo que no toda herramienta te da por sí sola: una red de seguridad real y de paso un desarrollo de forma eficiente. Y lo mejor de todo es que no te toma más de un par de minutos tener todo eso. Suponiendo que ya tienes Node, solo necesitas ejecutar el siguiente comando. Lo ejecutas con OmniRoute y en segundos tendrás tu API funcionando en el puerto 128, y al mismo tiempo podrás conectarte a tu dashboard en localhost y el puerto. Y aquí viene la parte divertida: conectar tu primer proveedor. Tienes más de 90 con el nivel gratuito, y ojo, 11 que son gratis para siempre, sin tarjeta de crédito, sin API key de pago. Con 2 o 3 proveedores gratis conectados ya tienes un colchón de tokens que sumado alcanza para muchísimo, y todo queda guardado en una base local en tu máquina. Tus claves y tu historial no salen a la nube de nadie. Para mí, ver todos mis proveedores en un solo lugar y saber que ya no dependo de un gigante vale la instalación por sí misma. Ojo, tener el gateway corriendo no sirve de nada si tu herramienta no le habla, así que ahora conectemos OpenCode. Para hacerlo hay que primero crear una API key para tu endpoint de OmniRoute. Después irnos a la sección de CLI Code y seleccionar OpenCode. Ahí encontraremos el código necesario de JSON para copiar y pegar en nuestra configuración de opencode.json. Antes de hacerlo, asegúrate de seleccionar tus modelos e importar de otros proveedores para que sean parte de tu JSON. Modificamos el archivo y ahora sí ya podemos iniciar OpenCode. Dentro de él iremos a la sección de modelos y buscaremos los que importamos con OmniRoute. Y para nada más saber si sí funcionan, le haré la prueba de hola. Pero aquí es donde OmniRoute brilla de verdad: las combinaciones o los combos. Un combo es una cadena de modelos de distintos proveedores con una estrategia de enrutamiento que puedes configurar a tu gusto. El mío se llama Free Forever. Primero usa Kiro, si se agota salta Coder, luego Longcat y al final Pollinations. Esto para tu herramienta podría ser un solo modelo más en la lista, pero por dentro es toda una red de respaldo. Y si no quieres pensar en estrategias, la opción Auto evalúa por ti los límites, la seguridad, el costo y la latencia de cada proveedor y elige el mejor en cada petición. También existe la configuración para que primero drene tu suscripción de pago y solo después toque APIs baratas o gratis para que tu dinero rinda al máximo. Todo esto suena muy bien en papel, pero quiero que lo veas con tus propios ojos, porque ahí es donde gana la pelea contra los límites. Primero lanzo OpenCode, selecciono mi combo y le pido una tarea real. Mientras trabaja, abro el dashboard y veo en vivo dónde se están enrutando cada una de mis peticiones, tanto qué proveedor, qué modelo y cuántos tokens lleva. Y aquí viene lo que de verdad me voló la cabeza: la compresión. OmniRoute cuenta con una estrategia de optimización de tokens con RTK y la skill de Caveman, que limpia el contexto antes de mandarlo al modelo, es decir, elimina lo repetido entre sesiones, compacta los resultados de las herramientas y comprime tu prompt. El resultado, entre el 15 y 95% menos de tokens, que en sesiones largas con muchas herramientas anda rodando hasta el 89% de ahorro. Eso se traduce en que tus límites diarios, semanales y mensuales rinden muchísimo más. Es como si de repente tu suscripción se multiplicara varias veces. Tristemente, no todo es color de rosa. Siendo
con esto, la herramienta sigue en desarrollo, por lo que es posible que te toque ajustar algún modelo que la app no reconoce bien. Pero para el día a día me ha cambiado el flujo por completo. Al final, OmniRoad no es otro modelo ni otro agente, es la capa que faltaba entre todo lo que ya usas, gracias a que une tus herramientas, administra tus cuentas y drena cada token gratis que de otro modo se perdería y se asegura de que nunca te quedes a medias por un límite tonto. Para mí, esa tranquilidad resulta que no tiene precio. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.